Señor, padeció lo que cada uno de nosotros debíamos padecer. Dios sí pagó nuestros pecados. Dios hizo expiación por cada una de las cosas perversas que hicimos, Señor, violando, infringiendo tu palabra. Dios, y por esa salvación grande, Señor, por esa expiación grande hecha en esa cruz, hoy podemos estar aquí, Señor, regocijándonos en tu presencia y alabando tu santo y soberano nombre, Señor, sabiendo, Dios, que a pesar de nuestra pequeñez, de nuestras injusticias, que a pesar, Señor, de que día a día te ofendemos de una o de otra manera, Señor, ese sacrificio valió la pena para nosotros, Señor, y hoy podemos acercarnos a ti creyendo y sabiendo, Dios, que nuestra oración, Señor, llega ante tu altar, Señor amado, y a pesar de que nuestras injusticias se hacen latentes día y noche, Señor, por ese sacrificio somos aceptos ante ti, Señor. Por eso estamos agradecidos delante de tu divina presencia, Dios amado, y nos congregamos en este lugar que ha sido escogido como el lugar donde tu Espíritu Santo, Señor, nos recrea, nos enseña, nos edifica, Señor, y solicitamos que hoy esa enseñanza no falte, Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida a través de tu palabra, Señor, que cada uno tenga un corazón receptivo a tu voz, Señor, que hoy seamos capaces de reconocer, Señor, a través de tu palabra, nuestras dificultades, nuestras falencias, Señor, pero también nuestras, Señor, nuestras buenas cosas, nuestros buenos actos, Señor, que hacemos delante de ti, y que podamos así, Señor, mejorar, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes el control absoluto de todas las cosas, que, Señor, no haya nada que impida que tu pueblo deguste la enseñanza de tu palabra, que la bendición caiga sobre nosotros en este día, Señor, y que ningún obstáculo, ni físico ni espiritual, pueda impedir y que hoy nos regocijemos, Señor, escuchando tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Por favor, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 12 hasta el verso 17. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Puede sentarse, dele la gloria al Señor. A su nombre, gloria a Dios. Hace varias semanas atrás tuvimos la oportunidad de compartir acá otro mensaje basado en el libro de Apocalipsis, específicamente desde en el capítulo 3 del versículo 14 en adelante, en donde el Señor Jesús le envía un mensaje a otra iglesia, a la iglesia de la Odisea, y es una de las 7 iglesias, al igual que la iglesia de Pérgamo donde leímos hoy, a las que
Dios le envía un mensaje a través del profeta Juan, del que creemos fue el último de los profetas que quedó, o último de los apóstoles que conoció, que vio cara a cara a Jesús cuando estuvo entre nosotros, cuando caminó siendo un hombre de carne y hueso entre nosotros. Y Juan fue desterrado a una isla lejana, tenebrosa, allá se le dio esa isla por cárcel, y a pesar de que estuvo allí prisionero, eso no fue causa para que Juan dejara de buscar a Dios. Juan, al contrario, de acuerdo con lo que podemos extraer del libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que Juan era una persona enteramente espiritual, una persona que día y noche vivía conectada con la presencia del Espíritu Santo. Siempre buscó la presencia de Dios estando allí en prisiones, quizás encadenado. No sabemos exactamente cuál era su condición, pero estoy seguro que no tenía la misma libertad que usted y yo tenemos el día de hoy. Amén. Así que Juan, buscando la guía del Señor, Dios le dio una de las revelaciones más grandes que le ha podido hacer a una persona. Dios le mostró a Juan las cosas que iban a suceder desde ese momento en que Juan se encontraba hasta nuestros días, y más aún lo que va a pasar de aquí en adelante. O sea que Juan no era cualquier persona entonces, no era cualquier persona que acostumbraba a jugar al cristiano, no era un hombre que escatimaba momentos o que decía sencillamente voy a orar 5 minutos o 20 minutos, no. Juan era un hombre devoto del Señor y se consagró enteramente para Dios, y a Dios le plació mostrarle a él esas cosas. A su nombre, bendito sea Dios. Y una de las cosas que Dios le dice a Juan, o que Jesús le manda a decir a Juan, es que le envíe alguno de los mensajes que va a recibir Juan, se lo envía a unas iglesias que por la época eran iglesias que estaban ubicadas en Asia, algo así como lo que hoy es Turquía. Y habían varias iglesias allí, y en cada una de esas iglesias se estaban viviendo circunstancias diferentes, tanto en el plano físico, económico, social y espiritual. Por lo tanto, si la necesidad de cada una de las iglesias era diferente, el mensaje para cada una de ellas tendía a ser un poco diferente, si bien todos los mensajes estaban haciendo un llamado al arrepentimiento y a la búsqueda de Dios. Entonces Dios le envía mensajes a Éfeso, a la iglesia en Esmirna, a la iglesia en Sardis, a la iglesia en Pérgamo donde leímos, a la iglesia en Filadelfia, a la iglesia en Laodicea, a la iglesia en Tiatira, 7 iglesias en total. A cada una de ellas Dios las exalta por hacer algo bueno, a 6 de ellas básicamente. Y a la mayoría de ellas Dios les cuestiona algo, porque bendito sea Dios, no hay ninguna iglesia perfecta. Hace unos días unos hermanos me decían que alguien que fue cristiano un tiempo no se estaba congregando porque estaba buscando la iglesia perfecta, donde congregarse. Y dice, entonces no se irá a congregar nunca, porque la iglesia perfecta no la hay. Amén. Siempre habrá falencias, siempre habrá dificultades, siempre habrá problemas, siempre habrá cosas que mejorar. Amén. Entonces cada una de esas iglesias tenía buenas cosas, pero también tenía cosas que, de acuerdo con la óptica divina, de acuerdo a cómo Dios las estaba mirando, había cosas que mejorar. Bendito sea el Señor. La característica común de cada una de estas iglesias es que todas estaban ubicadas en ciudades que en un momento dado habían sido autónomas, es decir, no dependían de un emperador, no dependían de un gran rey, sino que esas ciudades un día tuvieron su propio gobierno, se le llamaba ciudades-estados, y esas ciudades allí eran autónomas en todos los aspectos políticos, económicos, religiosos. Ellos mismos hacían y deshacían como querían, pero en muchas oportunidades esas ciudades fueron conquistadas y dominadas por grandes imperios, y entonces tuvieron que cambiar parte de su política y parte de la manera de hacer las cosas. Esta ciudad en la que leímos, la ciudad de Pérgamo, al igual que todas las demás, fue una de esas ciudades-estados que en su momento llegó a tener a una persona que gobernaba la ciudad. Bendito sea el Señor, y que se preocupaba única y exclusivamente por lo que sucedía en esa ciudad. La palabra Pérgamo significa unión, significa lazo, significa relación. Algunos incluso la traducen por matrimonio. Bendito sea el Señor. Allí, en Pérgamo, estaban ubicadas muchas imágenes, muchos lugares
culturales, religiosos, políticos. Pero Pérgamo llegó a convertirse en los tiempos del Imperio Romano en la ciudad donde se congregaban los principales cabecillas, por así decirlo, del imperio, una especie de ministros, y ellos promulgaban leyes, edictos, decretos que obligaban a los pobladores de todo el imperio a venerar al emperador como un dios. Eso era lo que se llamaba el concilio. El concilio romano obligaba a la gente a mirar y a venerar a un hombre de carne y hueso, el emperador, el rey del imperio, como un dios. Y todo aquel que no quería adorar a ese dios tenía que someterse a diferentes penas, incluso a la muerte. Bendito sea el Señor. Pero además de eso, en la ciudad de Pérgamo estaba la segunda biblioteca más grande del mundo. Después de la biblioteca famosa de Alejandría, fundada por Alejandro Magno, bendito sea el Señor, y esa segunda biblioteca más grande del mundo le daba a Pérgamo un énfasis muy cultural e intelectual, de tal manera que Pérgamo era considerada una de las ciudades más sabias de la época, en donde había muchos eruditos, muchas personas que conocían mucho de muchas áreas del saber. Y seguramente Pérgamo era para la época algo así como lo es de pronto Francia o lo es cualquier otra ciudad en donde la gente anhela ir a estudiar, porque había mucho conocimiento allí. Y la gente decía, quiero ir a estudiar a Pérgamo. Estaban las mejores universidades, estaba la mejor fuente del conocimiento de toda esa región por allí. Así que Pérgamo a la vista de los hombres era una ciudad envidiable. A la vista de las personas de la sociedad común, Pérgamo era una ciudad donde todo el mundo quería vivir, donde cualquiera quería adquirir una casa y mudarse para allí. Bendito sea Dios. Era atractiva a la vista de los hombres. En Pérgamo también se convirtió en una ciudad en donde se realizaban cultos a diferentes dioses. Allí estaba uno de los templos más grandes elaborados exclusivamente para el dios Zeus, la máxima divinidad de la mitología griega. Zeus tenía un templo grande, espacioso allí, y la gente acudía de tiempo en tiempo a venerar al grande y dios Zeus, según ellos, que no era más que una imagen. Bendito sea el Señor. Pero allí también estaba uno de los coliseos o uno de los teatros más grandes de la época. Estaba un teatro donde se celebraban peleas, competencias deportivas, o sencillamente se hacían obras literarias dramatizadas. Le cabían para la época 10.000 espectadores, que era algo grandísimo. Así que Pérgamo era una ciudad envidiable desde todo punto de vista humano. Bendito sea Dios. Allí en esa ciudad de Pérgamo se encontraba una iglesia de Jesucristo. Y Dios le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Cuando se refiere la Biblia al ángel de la iglesia en Pérgamo, no se está refiriendo a un ser espiritual que aparecía de tiempo en tiempo para hacer un milagro, como en aquel entonces cuando Jesús, dice la Escritura que había un estanque y cuando aparecía un ángel de tiempo en tiempo y removía el agua, la gente corría y el primero que caía en el agua se sanaba. No era ese tipo de ángel. Tampoco era un tipo de ángel como el que se menciona en el libro de Mateo, cuando fue anunciado a María que iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, el ángel Gabriel. No era un ser espiritual. Se estaba refiriendo a aquel que era considerado como el mensajero de parte de Dios para con la iglesia, es decir, al pastor, al líder, al que tenía en ese momento la autoridad para congregar al pueblo y hablarle de parte del Señor. Le dice, escribe al ángel, escríbele al pastor, porque Dios reconoce en el pastor una autoridad sobre la iglesia. Amén. Y cuando quiere enviarle un mensaje directo a la iglesia, lo hace a través de sus líderes. Amén. A su nombre, a su nombre. Y si le da un mensaje a usted, si le dice a usted que haga tal o cual cosa, tiene que confirmárselo al líder, porque él no se va a volar ese conducto regular. Como algunos que dicen, no, mire, pastor, Dios me reveló que yo me cambie de iglesia. Y el pastor le dice, si se lo reveló a usted, tiene que decírmelo a mí también, porque yo soy el líder, y tiene razón. No, pastor, que lo que pasa es que yo estoy orando para hacer tal o cual cosa. El pastor le dice, si se lo reveló a usted, tiene que confirmármelo a mí también. Amén. Porque Dios es un Dios de orden.
De hecho, cuando le hizo llegar el mensaje a esta ciudad, la Biblia dice que Dios se la dio a Jesús. Jesús se la dio al ángel. Y el ángel se la llevó a Juan y le dijo a Juan, Juan, escríbeselo al pastor. Mire todo el trabajo que se tomó Dios para hacerle llegar un mensaje a los pastores de la iglesia. Porque Dios siempre ha sido y será un Dios de orden. Amén. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Esta ciudad de Pérgamo, como lo hemos mencionado, era una gran metrópolis en donde confluían diferentes culturas también. Al haber sido conquistada por muchos imperios, había personas de diferentes culturas y muy seguramente de diferentes idiomas. Y muchas religiones confluían allí. Pero cuando el concilio promulga la ley y dice, de ahora en adelante se va a adorar al emperador como Dios, entonces todo aquel que no sometía a la adoración del emperador como Dios, ¿qué sufría? Persecución. Sufría inmediatamente las consecuencias de no hacer lo que ese decreto decía. Bendito sea el Señor. Y para eso, la única solución era postrarse ante el emperador o morir martirizado. Gloria a Jesús. A su nombre. Por eso, el versículo 18 dice, el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras. Dios sabía en qué ciudad, bajo qué circunstancias, bajo qué presión se encontraba esa iglesia. Pero le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué es la espada aguda en la palabra del Señor? La Biblia nos enseña que cuando los apóstoles y los escritores bíblicos hablaron de la espada, por lo general se referían a la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. En la carta a los Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Gloria a Dios. Capítulo 4 de los Hebreos. Desde el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo se presentó Jesús ante esa iglesia? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, es decir, el que tiene la verdadera palabra de Dios, ese es el que te va a hablar ahora. Aquel que puede dividir los pensamientos, aquel que puede separar lo bueno de lo malo, aquel que puede hacer diferencia entre lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios, ese es el que te va a hablar. Es decir, Dios le está advirtiendo con esa expresión a esa iglesia que está procurando limpiarla a través de su palabra. Amén. Porque la limpieza de la iglesia del Señor no va a comenzar por los principios filosóficos o políticos de una persona, sino solamente por la palabra de Dios. Los que han intentado guiar a un rebaño con sus propios pensamientos han fracasado. Todas las iglesias del mundo han fracasado, todas las religiones del mundo, han fracasado, excepto el cristianismo. Se mantiene vivo. Satanás ha intentado destruirlo, pero siempre ha habido un remanente que se ha guiado por la palabra y ha permanecido. Amén. Porque es lo único que puede mantener vivo un grupo, un cuerpo, una sociedad, la palabra del Señor. Amén. A su nombre. A su nombre. Yo conozco dónde moras, le dice. Revisamos Apocalipsis 2. Gloria a Jesús. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde dice? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En 2 ocasiones se refiere al lugar donde está la iglesia con la misma expresión, donde mora
Satanás. Esto es todo lo que hemos descrito. Adoración al dios Zeus. Además de la adoración al dios Zeus, estaba también un vasto templo. De hecho, por allí vi una fotografía de las ruinas que quedan de ese templo, a un dios llamado Asclepión. Otros lo llaman Esculapio, el dios de la medicina. Y ese dios era algo así como una serpiente que iba subiendo por un asta, por un palo. Bendito sea el Señor. Y ese es el símbolo de la medicina hoy en día. Y de acuerdo con la mitología griega, ese señor, Asclepión, tuvo dos hijos. Uno llamado Telésforo, o Telesforo, y otra hija llamada Higia. Telesforo, supuestamente, según los griegos, era el dios de la recuperación. Cuando alguien estaba enfermo y se recuperaba, entonces fue Telesforo quien lo sanó, según los griegos. Cuando alguien estaba inmundo y se limpiaba, entonces fue Higia. Higia era la diosa de la salud, según los griegos. De ahí viene la palabra higiene. Entonces, los griegos consideraban que en esa ciudad de Pérgamo tenían todo lo necesario para vivir bien. Un dios soberano como Zeus, un dios sanador como Esculapio, dos hijos obedientes. Pero imagínense, este hombre, hijo de Esculapio, supuestamente Telesforo, era un enano que vestía con un gorro de cazador, un demonio, y lo adoraban como tal. Mientras que a Higia la dibujaban como una mujer alta, que vestía con pulseras, que vestía con una cantidad de cosas, e iba limpiando a las personas, sanando a las personas. Entonces tenían religiosamente, según los griegos, todo para considerarse que no necesitaban nada más. Pero Jesús está diciéndole, tú habitas donde mora Satanás, porque todas las religiones del mundo que no se guían por la palabra del Señor son inspiradas por Satanás. Amén. A su nombre. Pero esa dificultad que tenían los cristianos de allí les trajo como consecuencia que muchos fueron martirizados. Ahí se menciona uno, Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto. ¿Usted se imagina la presión que tenía esa iglesia al ver que una persona, por serle fiel a Dios y no obedecer los preceptos del emperador, fue muerto? La Biblia no especifica cómo fue muerto, pero fue muerto por la causa del Señor. Todavía nosotros no hemos recibido esa presión. ¿Qué sucedería si algún día llegásemos a vivir esos tiempos en donde seamos martirizados o muertos por causa del Evangelio? ¿Será que permaneceremos en la fe? ¿Será que seremos capaces de venir otra vez al culto y congregarnos? ¿Será que tendremos la suficiente fuerza de voluntad para decir yo soy cristiano? ¿O negaremos la fe en el Señor? Entonces, él le dice, pero me he dado cuenta de algo. En el versículo 13, la segunda parte dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, esa iglesia, a pesar de esa persecución, retuvo la doctrina del Señor, se mantuvo fiel a los preceptos de Jesucristo, y Dios está reconociendo eso. No le tuvieron miedo. Sin embargo, a pesar de eso, no era una iglesia perfecta. Y ahora lo vamos a ver. ¿Qué le dice? Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Pasaba algo. Tiempo atrás de que Dios le revelara esto a Juan, Dios había llamado al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, y lo envió a predicar a los gentiles, a gente que no conocían la ley de Moisés, gente que no había vivido según el judaísmo y que por obvias razones pues no conocía a Dios, prácticamente de ninguna forma posible. Pero cuando Dios llama a Pablo y va a enviar a predicar a los gentiles, comienza a nacer un dilema en la mente de los apóstoles. Y es qué cosa le vamos a prohibir a ellos, porque entre los judíos había muchas prohibiciones. Habían reglas para vestir, habían reglas para hablar incluso en la congregación,
había reglas para colocarse en los calzados, había reglas para entrar a la casa, para salir de la casa, para comer el pan, había reglas para todo. Entonces comenzó a nacer un dilema en la mente de los apóstoles, es decir, y ahora, ¿cómo vamos a enseñar y cómo vamos a tratar a los gentiles que son incircuncisos? Ellos, de acuerdo con los rituales del judaísmo, ellos eran impuros. Entonces, incluso Pedro no quería tratar con los gentiles, porque se consideraba que un judío, al hablar con un gentil, se hacía inmundo también. Y Dios tuvo que enseñarle a Pedro que desde ese momento, por el sacrificio de Cristo, nadie, escúcheme bien, era justificado por la religiosidad, sino por la fe en el Señor Jesús. Tuvo que enseñarle eso. Entonces, entre Pablo y Pedro hubo una confrontación. Y Pablo decía, es que hay que enseñarles esto. Y Pedro decía, no, eso no, hay que enseñar esto otro. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer? Hacer una reunión especial. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 15, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 15. Gloria a Jesús. Hechos, capítulo 15. Versículo 1 y 2 dice: Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Mire, el problema era serio. La discusión que tuvieron entró en calor y seguramente hubo que calmar los humos en un momento dado. Y dijeron, no, esto hay que arreglarlo en una reunión. Y fueron a Jerusalén y allí se reunieron y comenzaron a orar a Dios y a ayunar para que Dios, a través de su Espíritu Santo, los guiara en la solución al problema. Y dice, desde el versículo 28, después que tomaron la decisión, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Después de orar, Dios le dio la respuesta. El Espíritu Santo los guió y le enviaron por carta entonces a los gentiles de qué cosa tenían que abstenerse. De lo sacrificado a los ídolos, ¿de qué más? De sangre, de ahogado y de fornicación. Allí Dios no les está imponiendo a los gentiles el circuncidarse y ninguna otra cosa que viniera de los ritos de los judíos. Entonces, como Satanás sabía que esas eran las prohibiciones que Dios les había hecho a la iglesia gentil, a los que habían conocido a Cristo ahora, incluyendo la iglesia de Pérgamo, se encargó y se dio a la tarea de buscar la manera de que precisamente esa iglesia hiciera lo contrario a lo que Dios les había prohibido. Vaya nuevamente, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Gloria a Jesús. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos. Mire, una prohibición. Y a cometer fornicaciones. Satanás siempre estará interesado en que usted y yo hagamos lo que a Dios le desagrada. Amén. En la Biblia encontramos en el libro de Números, vamos a Números, por favor. Justo el momento en que este hombre Balaam se dejó utilizar por Satanás para engañar al pueblo de Dios y que estos hicieran lo que Dios les había prohibido. Desde el capítulo 22, que no lo vamos a leer porque es un relato muy largo, encontramos el momento en que un rey llamado Balac, sabiendo que Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida
Y no había ningún pueblo que se hubiese parado delante de Israel que hubiese podido hacerle frente, sino que todo aquel que se colocaba delante de Israel, Israel lo destruía porque Dios estaba con ellos. Balac, rey, se dio cuenta que la única manera de vencer a Israel, según él, era enviándoles una maldición, era enviándoles brujería. Entonces mandó a buscar a un brujo llamado Balán y lo llamó y le dijo: Balán, ven para que maldigas a este pueblo. Y Balán dijo: no, yo no puedo ir allá. Entre otras cosas, Dios hasta le dijo: no vayas, yo no permito que tú vayas a hacer eso. Pero Balac insistió una y otra vez y Balán accedió a la petición del rey. Cuando se dispuso a ir a donde Balac, Balán iba por el camino con su burrita y de repente iba por un camino estrecho. ¿Sí? Y Dios se apareció en el medio, el ángel de Jehová se apareció en medio. Y muchos predicadores han dicho: y Balán no tuvo la suficiente visión para ver el ángel de Jehová, pero la burra tuvo visión y vio al ángel de Jehová. Es decir, parece que era más espiritual la burrita que Balán. Y cuando la burra vio el ángel de Jehová, la burra no quería pasar, imagínense, tremendo susto. ¿Y quién pasaba por ahí? Y la burra se detuvo, como el chiste aquel que dice que la burra tenía el billete de 20 pisado. ¿Verdad? Se detuvo allí y por más que Balán la echaba, intentaba arriar, la burra no pasaba de allí. Y Balán se enfureció y comenzó a golpear a la burra, porque entre otras cosas la burra se recostó al precipicio y le maltrató el pie, y fue peor la cosa para la burra. Y comenzó a azotarla, y ¿sabe qué hizo Dios? Usó a la burra como un altoparlante. Y le dijo a la burra a Balán: ay Balán, ¿y tú por qué me pegas a mí? Imagínese, este hombre estaba tan ciego que hasta entabló una conversación con la burra. Vea usted, estaba tan cegado espiritualmente que no se dio cuenta que una burra le estaba hablando y se puso a hablar con la burra como si nada. Si tú no quieres pasar de aquí. Entonces notó que algo estaba pasando. No obstante, él llegó allá donde Balac, y Balac le dijo: maldice al pueblo, lo colocó en un lugar alto, dijo: por aquí van a pasar, maldícelos. Y Balán, en vez de maldecirlos, hizo lo contrario, envió una bendición sobre el pueblo. La Biblia dice que no hay agüero que valga sobre el pueblo de Dios. Amén. No hay maldición que surta efecto sobre aquellos que viven fieles al Señor. Así que si usted es fiel a Dios y tiene un brujo al lado, usted no le tenga miedo a eso. Eso no sirve para nada, si usted es fiel a Dios. Ahora, si no es fiel a Dios, agárrese. ¿Sí? Y pídele perdón a Dios y busque la guía del Señor para que pueda contender contra eso. Bendito sea Dios. Pero si es fiel a Dios, mire, usted podrá echarlo de ahí a Él y usted permanecerá firme allí. A su nombre, a su nombre. Bendito sea el Señor. Como hizo en cierta ocasión un hermano aquí muy conocido en la iglesia, el hermano Toniel Machado, un maestro de la palabra de Dios. Se mudó para Barranquilla para un apartamento y le dijeron: hermano, no se mude para allí porque allí salen aparatos. Allí todas las noches algo se escucha. Y él se mudó para allí, solito. Y efectivamente llegó la noche y se comenzaron a caer los chócoros, le mecían la silla, caían los platos al suelo, se levantaba, no había nada. La segunda noche lo mismo. Y él un día, o una noche, se levantó y leyó ese pasaje que dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice: bueno, aquí estamos dos, no estamos de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Te vas tú o me voy yo? No, te vas tú porque yo estoy pagando arriendo. Así que en el nombre de Jesús te vas de aquí. Y de ese momento, hermano, todo cesó. Nunca escuchó nada más, porque se guardaba para Dios, porque era fiel al Señor. Así que Dios libró a Israel de la maldición. Bendito sea el Señor. No permitió que el agüero cayera sobre el pueblo. Pero, ¿sabe qué sucedió más adelante? Capítulo 25 de Números, por favor. Capítulo 25 de Números, desde el versículo 1 dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés:
toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante la presencia, ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado a Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. Dios les había prohibido que no tomaran mujeres de naciones paganas, que solamente un varón israelí o israelita podía casarse con una mujer israelita, que no podía tomar mujer de las naciones paganas. Y ellos se olvidaron de ese mandamiento y comenzaron a fornicar, y la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Cuál fue la consecuencia? 24,000 muertos, porque el pecado trae muerte. La Biblia dice, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, pecaron y las consecuencias se hicieron ver. Pero más adelante, en el capítulo 31 del mismo libro de Números, capítulo 31 de Números, gloria a Jesús. Dice el título: Venganza de Israel contra Madián. Resulta que ellos fueron a pelear contra los madianitas. La orden era exterminar a todos, pero los militares mataron a los hombres y se quedaron con las mujeres. Cuando Moisés, que era el líder, vino, se dio cuenta que no habían hecho como Dios les había mandado o como tenían que hacer. Y Moisés se entró en ira y dijo: ¿y por qué habéis dejado vivas a las mujeres? Y le recordó algo, desde el versículo 15, 31:15 dice: y les dijo a Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, mire ahora lo que Moisés declara: he aquí, por consejo de Balán, aquel brujo, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón correctamente, y sigue haciendo una cantidad de especificaciones. Pero Moisés declara, advierte, que el pueblo se haya corrompido tras las fornicaciones fue porque alguien que parecía de los buenos y que antes había bendecido al pueblo, estaba mal aconsejando a la congregación. Entonces tenemos que tener cuidado, incluso dentro de nuestras congregaciones, de aquellos que parecen ser y no lo son. Porque la Biblia dice que aún el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y la única manera de estar atentos a eso es conociendo la Escritura, es conociendo la palabra, para ver si me están aconsejando bien o me están aconsejando mal. Si lo que me dice tal o cual que parece ser cristiano, que parece ser pastor, que parece ser maestro, que parece ser profeta, me está enseñando, está conforme a lo que Dios me ha demandado a mí. El pueblo conocía la voluntad de Dios porque Moisés se lo había declarado, pero vino uno que dijo: no, yo te bendije desde el monte, yo te profeticé desde el monte, y comenzó a mal aconsejarlo y comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y las consecuencias se hicieron ver en el pueblo de Israel. Por eso es que en la iglesia de Pérgamo estaba sucediendo algo similar. Y dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes allí a los que tienen, a los que manejan, a los que enseñan la doctrina de Balán, que enseñaba al pueblo a fornicar, a irse en pos de cosas que no son Dios y que no le agradan al Señor. O sea, el problema, ¿quién se lo había ganado? El ángel, porque la carta le fue enviada al ángel. Escríbele al ángel: tengo contra ti que allí están esos, no los has echado, no. Era, hermano, algo duro que Dios le estaba hablando a este pastor. Bendito sea el Señor, a su nombre, a su nombre. Así que yo no creo mucho en eso de que, no, es que hay que tenerlos allí porque si la misericordia de Dios lo convierte, si la misericordia de Dios lo va a convertir, y que lo convierta allá afuera. Pero en las congregaciones no podemos tener ese tipo de enseñanza.
Amén. Porque se corre más el riesgo de que la iglesia se vaya tras de ellos a que ellos se vayan tras la enseñanza de la Biblia. Y Dios dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Regresamos a Apocalipsis, por favor. Capítulo 2. Gloria a Jesús. Dice ahora el versículo 15. Y también tienes a otros. ¿A quiénes? A los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mire, esa expresión en boca del mismo Jesús pesa. Cuando Dios dice que aborrece algo, la gente dice, pero ¿cómo Dios, siendo un Dios de amor, puede aborrecer algo? Bueno, si Dios dice eso, es porque, hermano, lo que está pasando no es bueno. ¿Quiénes eran los nicolaitas? A ciencia cierta no se sabe cómo surgieron y quiénes eran. Lo poco que se conoce de ellos es que no eran exactamente una religión, sino un grupo de personas que profesaban una filosofía. ¿Cuál era la filosofía? Que no importa tu profesión de fe, siempre mezclaban lo religioso con lo inmoral. Si eran seguidores de los griegos, eran religiosos en cuanto a la religión griega, pero al mismo tiempo le sacrificaban a los dioses griegos humanos, hacían orgías sexuales, fornicaciones, adulterios, vivían con 2, 3 mujeres, violaban personas, jóvenes, niñas, todo tipo de inmoralidad sexual. Si eran cristianos, entonces querían seguir siendo los mismos inmorales. Y Dios le manda a decir al ángel, retienes ahí a esos que son nicolaitas, a esos que dicen ser cristianos, pero siguen siendo los mismos pecadores, pervertidos, inmorales, morbosos. Tienes que sacarlos de allí, porque corrompen a la iglesia. Bendito sea el Señor, a su nombre. A su nombre. Y parecía una iglesia perfecta, y parecía una iglesia sufrida, y parecía una iglesia que a pesar de la persecución se mantenía firme en la fe. Retenía 3 cosas entonces. Retenía el nombre del Señor, retenía la doctrina de Balaam y retenía a los nicolaitas. Era una mezcla total esa iglesia. Era un tutti frutti, todo lo retenían. O sea, hay que mirar qué estamos reteniendo nosotros. ¿De quién estamos aprendiendo? ¿Qué cosas estoy imitando? Bendito sea el Señor. Ahora mire, estos retenían la doctrina de Balaam, retenían la doctrina de los nicolaitas. Pero mire en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 2, cuando se le habla a la iglesia en Éfeso, desde el versículo 6, Dios le dice algo a la iglesia en Éfeso, diferente a lo que le dice a Pérgamo. Le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Éfeso las aborrecía, y Cristo le dice, yo también las aborrezco. Pero Pérgamo las retenía, y Cristo le dice, yo las aborrezco. Ojo, 2 iglesias de Cristo diferentes, en lugares diferentes. Nosotros llegamos a pensar a veces que somos congregaciones diferentes, hay iglesias diferentes, pero Dios acepta unas cosas allá que acá no acepta. ¿Quién dijo eso? Lo que Dios no acepta aquí tampoco lo acepta allá. Entonces no podemos decir, no, es que Dios allá mira una cosa diferente a esto. Olvídese de eso. Dios es de un solo criterio. La palabra de Dios es veraz, y quien no se somete a ella es pecador, es transgresor. Amén. ¿Por qué alabar entonces a Éfeso y no alabar a Pérgamo? Dios no estaba de acuerdo con eso. Ciudades diferentes, culturas diferentes, situaciones sociales y políticas diferentes, pero no las aceptaba Dios. Entonces no hay justificación para decir que hacemos estas cosas acá, no, porque es que es cuestión de cultura, olvídese. Porque es que la cosa está mala, olvídese. Alabado sea el Señor. Lo que Dios no aprueba, no lo aprueba bajo ninguna circunstancia. Amén. Bríndale un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora bien, sigue diciendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. ¿Qué tenía que hacer para ser acepta totalmente delante de Dios? Por tanto,
arrepiéntete. La palabra arrepentimiento quiere decir cambia de dirección, cambia de pensamiento, cambia de modo de vida, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez toma la espada. Mire, la pelea aquí no es con argumentos humanos. La pelea aquí no es con lo que yo pienso, sino con la palabra. La palabra de Dios no pelea con ninguno. Y si pelea lo tumba enseguida. Amén. O sea, aquí las cosas tenemos que mirarlas desde el punto de vista de lo que Dios ha decretado, ha visto. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué hacían los de Berea? Una ciudad griega también donde había gentiles y judíos y cristianos. Cada vez que el apóstol Pablo les predicaba un mensaje, mire, ellos buscaban en la Biblia enseguida, decían, vamos a ver si es verdad lo que Pablo dice. Uno podría decir, ¿y quién podía cuestionar lo que Pablo decía? Ajá, pero ellos iban a lo seguro, a la palabra, es lo que debemos hacer. No importa quién se pare aquí, desde el pastor para abajo, siempre el mensaje tiene que ser juzgado por la palabra de Dios. Y si no está bien, entonces hermano, hay que dar una voz de alerta. Amén. Hay que tocar la trompeta, la alarma, bendito sea el Señor. A su nombre, a su nombre. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, también simboliza la palabra. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce como aquel que lo recibe. Había una situación allí, en esas iglesias, en todas esas ciudades, y es que normalmente los nombres de las personas que habitaban allí eran nombres dados por sus padres en consagración a alguno de los dioses. Nosotros llegamos a pensar a veces que nuestros nombres no tienen nada que ver con nuestra parte espiritual y a veces sí afectan y tienen mucho que ver. A veces el nombre de una persona influencia el carácter, la espiritualidad, muchas cosas en la vida de esa persona. Bendito sea el Señor. Entonces aquí había un problema en la iglesia. De pronto alguno se llamaba consagrado a Zeus, consagrado a Venus, hijo del dios Moloch. Y esos nombres la gente estaba preocupada por eso y decían, bueno, ¿cómo es posible que yo me llame así si yo soy cristiano? Si yo quiero seguir al Señor. Y estaban perturbados. Y Dios quería darles a ellos un aliciente, una esperanza de que no todo el tiempo se iban a llamar así. Bendito sea Dios, porque los nombres han afectado a mucha gente. Mire, cuando Dios le anunció a Sara que iba a dar un hijo, Sara se echó a reír, dijo, yo, una vieja como yo, dar un hijo. Y dice la Biblia que Abraham también escuchó ya a lo lejos en la tienda y también se echó a reír. ¿Sabe cómo se llamó el hijo? Isaac, que significa risa. Entonces los nombres entre los judíos eran colocados de acuerdo con una circunstancia. Al momento de ser concebido, al momento de nacer, o por algo que se presentaba durante la niñez del niño. Valga la redundancia. Bendito sea Dios. Jacob, desde el momento en que nació, ya venía tratando de robarle, de usurparle la primogenitura a Esaú. Y cuando nació le dijeron, no, tú te vas a llamar Jacob. Ladrón, tremendo, malhechor. Enseguida lo bautizaron. Bendito sea el Señor. Los nombres afectaban la vida de la persona. ¿Qué pasó cuando Jacob tuvo el encuentro con Dios? Dios le dice, no me gusta que te llames Jacob. De ahora en adelante te vas a llamar ¿cómo? Israel. Y le cambió el nombre. En Cristo hay esperanza de que todos seremos transformados. Inclusive un nombre nuevo. Mi mamá estaba barriendo un día, rodando la basura con la escoba, y vio un periódico. Y en el periódico vio Nelfri y dijo, vamos a ponerlo Nelfri. Busque Nelfri, no aparece en ninguna parte. Yo digo, tendré que yo que darle el significado, será el que limpia con la escoba o qué sé yo. No aparece, por más que lo he buscado, no aparece. Entonces la gente no tiene en cuenta esas cosas. Bendito sea Dios. Vaya al libro de Ruth, por favor. Fíjese, y no tenemos en cuenta eso.
Imagínense una mujer llamarse Dolores de Cabeza. Tremendo. Ruth, capítulo 1 de Ruth. Desde el versículo 1 en adelante dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá, que fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Miren cómo se llamaban estos muchachos. Elimelech es un buen nombre. Significa, si mal no recuerdo, el que es como Dios. Pero los hijos, Malión y Kelión, Malión significa enfermizo. Seguramente el muchacho nació todo deshidratado y le dijeron: te vas a llamar Malión, enfermizo. El otro, Kelión, significa escuálido o lánguido, flaco. ¿Quién sabe cómo nacieron? Y enseguida les colocaron el nombre. ¿Sabe qué pasó después? Que Elimelech, se mudó para otra región en la llanura de Moab, y dice el versículo 3: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una fue Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Kelión. Imagínense, un enfermizo y un escuálido. Se murieron, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Bendito sea el Señor. Quedaron las 2 mujeres de los hijos, jóvenes, viudas, bendito sea el Señor, desamparadas, porque las casaron con 2 enfermizos. Entonces, los nombres sí tienden a afectar nuestra calidad de vida y nuestra espiritualidad. Hay que tener en cuenta cómo le estamos llamando a nuestros hijos. A su nombre, a su nombre. En el libro de Daniel, vaya a Daniel, por favor. Si Dios le cambia el nombre pagano a un hombre o a una mujer y le da un nombre divino, Satanás hace lo contrario. Le quita el nombre divino y le da un nombre pagano. Daniel capítulo 1. Capítulo 1. Bendito sea el Señor. Desde el versículo 3, aquí Judá y Jerusalén fueron conquistadas por el rey Nabucodonosor, y el rey le dio una orden a uno de sus generales militares. Y dijo, versículo 3 en adelante: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, para que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Estos, entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, nombres divinos de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, que quiere decir hijo de Bel. Bel era un dios babilonio. A Ananías Sadrap, a Misael Mesad y a Azarías Abed-Negro. No como dijo alguno, Abel el negro, Abed-Nego. Estos nombres son paganos. Todos lo pusieron en homenaje o en honor a los dioses babilonios. Satanás siempre estará interesado en que tú ostentes un nombre pagano. Bendito sea el Señor. Bueno, en Pérgamo estaban preocupados por los nombres que tenían. Y Dios le dice: no, al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita un nombre escrito. A su nombre, el cual nadie conoce, dice, sino el que lo recibe. ¿Usted quiere conocer su nombre en el cielo? Espere para que reciba la piedrecita blanca. A su nombre, a su nombre. Por lo menos estoy seguro de que no me voy a llamar igual. Eso ya es un consuelo. Gloria al Señor. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Desde el versículo 5 en adelante. Dice:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire que Jesús no tiene cualquier nombre. Mire que Dios le dio un nombre literal o figurado al Mesías que está por encima de cualquier otro nombre. Bueno, Dios quiere que usted y yo tengamos un nombre similar. Pero para eso tenemos que humillarnos como lo hizo Cristo. Tenemos que padecer hasta lo sumo. Tenemos que morir si es necesario por la causa del Señor. Tenemos que negarnos a los placeres mundanales. Tenemos que huir del pecado y mantenernos fieles a la palabra de Dios. Solo así heredaremos las cosas que Dios ha prometido a esas 7 iglesias. Amén. Bendito sea Dios. Así que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y terminamos leyendo Proverbios, capítulo 24. Gloria a Dios. Proverbios, capítulo 24. Versículos 13 y 14. Proverbios 24, 13 y 14 dice: Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Así que si hemos escuchado la palabra del Señor, entendemos que esta palabra es medicina a nuestro cuerpo, es alimento espiritual a nuestra alma, a nuestro espíritu. Ella nos conforta, nos alimenta, nos hace crecer para con Dios. Dice: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Por eso el llamado, hermanos míos, es a conocer cada día más a Dios a través de su palabra. No podemos vivir sin ella. Como no podemos vivir sin el aire, como no podemos vivir sin el agua, no podemos vivir sin la palabra de Dios. Amén. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, ¿tendrás qué? Recompensa. ¿Qué tendrás? Según lo que le dice Dios a las iglesias: corona. Te daré la corona, ¿verdad? ¿Qué más dice a una de las iglesias? Al que venciere, ¿qué? Le daré que se siente conmigo en el trono. Al que venciere le daré una piedrecita blanca, que la leímos. ¿Qué más dice? Heredará todas las cosas. Mire, Dios le dará todas esas cosas, pero al que venciere, si la hallare la sabiduría, dice, y al fin tu esperanza no será cortada. La Biblia dice: Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? Sino que Él es, ¿qué? Paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy mucha gente se está volcando al mundo porque dicen: tengo mucho tiempo de estar en el cristianismo escuchando el mismo cuento, y Cristo no ha venido, y todo sigue igual. Pero están comparando los 20, los 30 años de cristianismo con la eternidad que pasaremos en el reino de los cielos. No lo están comparando, porque si lo compararan, se darían cuenta que vale la pena sufrir los años que sea aquí en la tierra para heredar las cosas celestiales. Amén. Pero no vale la pena disfrutar del mundo por 100 años y perderse eternamente en el infierno. A su nombre. El mismo apóstol Pablo decía que las cosas presentes no son comparadas con la gloria venidera que se ha de manifestar sobre nosotros. Amén, cuando venga Jesucristo en su reino.
Entonces, mi hermano, vale la pena seguir adelante, vale la pena mantenerse en la fe, vale la pena retener el nombre de Cristo, no vale la pena retener dentro de nosotros ni a los nicolaitas ni a los que profesan la doctrina de Balaam. Amén. Hay que escapar de esa falsa doctrina y seguir manteniéndonos en la sana doctrina que nos dio Jesucristo a través de su palabra. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito sea el Señor. Señor, te doy gracias porque he leído y predicado tu palabra, Señor, conforme, Señor, a lo que tú pusiste en mi corazón, en mi mente, en mis labios. He transmitido el mensaje a tu pueblo, Señor. Tu palabra misma enseña que tu escritura, Señor amado, es vida y es espíritu. Ella es alimento, Señor, para aquel que la busca, para aquel que la halla. Ella es sabiduría para aquel que fue necio. Ella es, Señor amado, espada de dos filos que nos permite, Señor, identificar la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre las cosas santas y profanas, entre las cosas, Señor, que te agradan y las que no te agradan, Señor. Tu palabra enseña, Dios, que Jesucristo es el mismo ayer, de hoy y por los siglos, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, que Él no cambia, Señor. No queremos cambiar, queremos seguir guardando tu palabra, queremos seguir siendo fieles a ti. Queremos seguir manteniendo, Señor, la sana doctrina viva en nuestra congregación. Queremos seguir profesando el Evangelio santo, puro, verdadero. Queremos ser, Señor, personas con discernimiento suficiente, Señor, para entender en qué momento Balaam quiere hacer estragos, en qué momento los nicolaitas quieren invadir nuestra grey, Señor. Queremos tener la suficiente visión para entender, Señor, que en los posteros días muchos se entrarán vestidos de ovejas, pero que serán en realidad lobos rapaces que intentarán mermar el rebaño, Señor amado. Permite que seamos, Señor, pastores despiertos, líderes con una visión amplia, que podamos a toda costa proteger a los que están a nuestro cuidado, Señor. Protege a la iglesia, protege desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Dale visión, entendimiento, discernimiento espiritual, Dios amado, para que podamos en este tiempo peligroso, en este tiempo tormentoso, Señor, permanecer fieles a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando, que nos sigas respaldando, Dios amado. Que esta tu palabra que hoy hemos escuchado se haga viva en nosotros, Dios. Podamos ponerla por obra, Dios amado, y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Que también podamos ser heraldos de tu palabra, dar de gracia lo que por gracia recibimos, predicar a otros el mensaje que hoy, Señor, hemos escuchado de ti, y que seamos, Dios amado, vasos e instrumentos útiles en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Dios. Te pedimos que nos guardes en el resto de este día, que nos lleves en paz y en bendición a nuestros hogares, que tomes el control absoluto de todas las cosas y que nos permitas hacer, Señor, los quehaceres, Dios. Sí, que nos permita, Señor, hacer nuestros quehaceres y regresar nuevamente a tu casa en esta noche para seguir alabando tu santo y poderoso nombre. Dios, te pido que sanes toda enfermedad del pueblo, que te lleves toda inmundicia, toda obra física o espiritual que esté agobiando el cuerpo de mis hermanos. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de sus cuerpos, declaramos la enfermedad sin autoridad sobre ellos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que sea sano o sana todo aquel, Señor, que hoy ha venido confiando en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Llévanos en paz y en bendición. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y los lugares estamos despedidos. Hermano, un anuncio que me acaban